Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Gracias, todo un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y justo en estos instantes en que se está reconfigurando el sistema político mexicano, no para la evolución, sino por desgracia para la restauración del mundo de la política tal como lo concebimos hace, digamos, unos 3 o 4 momentos de la historia en que fueron esas décadas en que se supone que participamos en el momento competitivo de las elecciones mexicanas. Nos encontramos con la presencia de la ausencia del presidente mexicano en torno justo al momento que es verdad, es una coyuntura crítica la que representa alrededor del mundo esta crisis global, pero que con menores o con mayores matices ha encontrado a los gobiernos, a los estados de cada sociedad con mejores o menores preparaciones en torno a su economía, su política, su sociedad, que es precisamente el ángulo en que nosotros hemos tenido esa falla estructural, en donde no hemos estado preparados, sobre todo la élite política. Si tomamos, por ejemplo, el argumento en 3 momentos, podemos dar una muy breve vistazo al respecto. Si consideramos, por ejemplo, que el mundo de la política está muy involucrado en un momento muy revelador de lo que nos acontece, justo porque en la actual coyuntura lo que hemos observado es precisamente ese conjunto de escarceos, de estrategias que nos impiden ver mucho más allá de la coyuntura, digamos, más reciente. Y con ese propósito, ya incluso hemos estado viendo que la presencia de la señora Sánchez Cordero en las mañaneras, en las conferencias matutinas del presidente, es un ejercicio que ha alcanzado para todo, justo en algunos momentos para la corrección política, es verdad, pero también para poner en perspectiva en la mesa, digamos, la dinámica del arreglo constitucional por lo que hace, por ejemplo, el 84 de la Constitución, donde marca, por ejemplo, que justo ante estos vacíos, si no informativos, por lo menos sí de vasos de comunicación, que alcanza para decir que, bueno, qué pasaría y los escenarios de la ausencia definitiva del presidente, ya incluso alcanzado para eso, para hacer un análisis del 84 constitucional en torno a quién le tocaría, que si la secretaria de Gobernación sería la provisional, tal como lo marca ese artículo de nuestra Carta Magna. Y el problema subsiste porque precisamente no se encuentran, digamos, hoy día los elementos en el gabinete que estén, digamos, a cargo de un problema como es la atención de un momento tan convulso para la historia del mundo, es verdad, pero también se suponía que en el 2018 íbamos a tener la reconfiguración de un momento muy importante para México, evocador de un cambio político como lo habíamos estado experimentando, por cierto, desde el año 2000. La otra circunstancia, que sería la número 2, es justo la coyuntura de la economía, donde la secretaria del ramo el problema lo pone simplemente en la mesa cuando dice, bueno, es que no habíamos previsto que iba a durar tanto la pandemia, entonces por eso no podemos hacer un programa, lo cual revela justamente el caso de todo ese consomé que se generó en ese año, en 2018, para armar un movimiento amplio, pero no para tener liderazgos o escuelas de cuadros, en lo mismo en el partido, movimiento, que en el gabinete, sino para tener justamente un movimiento que restaurara los planteamientos básicos de lo que vivimos como el sistema político mexicano contemporáneo de tantas y tantas décadas, desde la conformación de esa idea primigenia con don Plutarco Elías Calles. Y la última precisamente es el grave problema de la salud, ya como perspectiva no de un asunto, digamos, de ese ramo tan concreto y tan evocador para el mundo, sino de política gubernamental. Ya no hablemos de política pública para México, sino simplemente de política gubernamental, porque al final del camino no han podido hacer lo mínimo el gobierno mexicano, organizarse, y por tanto el grito más desesperado o más reciente
reside precisamente en que toman el caso de más reciente de la vacuna rusa como un acto desesperado. ¿Y qué tal si eso no funcionara? Sobre todo porque no existe la evidencia científica que pueda respaldar cada uno de esos esfuerzos que dan la impresión de que es justamente un proceso únicamente de ir saltando de un problema al otro sin que le pongamos solución. El grave problema de la desorganización solamente es la revelación de lo que vimos desde el principio. Tenemos que acordarnos que cuando surgió aquella propuesta del Partido Movimiento y Gobernante de tomar los fondos para los desastres de los sismos, por ejemplo, era una revelación también de lo que significa hoy la restauración de ese partido hegemónico. Y como antes vimos, antes como ahora, México es un enorme mosaico que no cabe, no cupo y no cabrá en una sola persona y en un grupo, todo.